Piali, Neno toca Lilica Altonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la 13ª. El tonali Yey Xochitl, 3 flor. Aquí estoy rodeada de flores de Nochebuena. Vean qué preciosas están estas flores. Y bueno, quiero decirles que en el numeral 3 tenemos a la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa, esa serpiente acuosa que corre y serpentea sobre la tierra y la va llenando de humedad, de fecundidad, que va cantando, que nos inspira, que nos arrulla. Esa señora Chalchutlicue se hace presente hoy. Recuerden que ella es la dualidad de Tlaloc. Ella es el agua que está aquí en las lagunas, en los manantiales, en las cuevas, en los cenotes, la que se descarga y salta por las bellas y maravillosas montañas haciéndose una cascada. Ella viene acompañada de Tloscli, el gavilán. Es un ave como esas fabulosas águilas. Esta es más chiquita. Este gavilán tiene garra igual que las águilas y tiene muy buena vista también. Así que hoy saca tu garrita y atrapa el objetivo que quieras. Todo lo que veas y lo quieras, hoy lo puedes hacer posible. Hay que fluir en la vida, correr sobre la tierra como lo hace la señora Chalchutlicue. Recuerda que el agua que no camina y se estanca, se pudre. Tú no seas así, sigue adelante, toma cualquier reto que venga y demuestra que tienes garra como Tloscli. ¿Y sabes quién está en el signo Xochitl? Xochiquetzal, la de la flor preciosa. Mira, yo me quiero poner estas flores aquí cerca, muy cerquita de mí, recordar que Xochiquetzal es el principio juvenil de la gran Tonacacíhuatl. Es la chispa generadora, esa que se instala y entonces todo se hace un desborde de creación. ¿Y quién está como señor de la noche? Tonatiuh, el sol, el que va tonando. Aquí está un poco nublado, pero aún así se ha sentido la energía de Tonatiuh. Así que nuestro conjuro el día de hoy es el siguiente. Mira, la coordenada es del rumbo del sur, del Huistlampa, el lugar favorito de la familia de Huitzilopochtli, el colibrí. Y el colibrí nos habla de la fuerza de voluntad. Hoy toca vestir de amarillo, por eso yo me he puesto este precioso quexquemitl amarillo. Y bueno, no tengo una flor para ponerme en la cabeza, pero seguramente que voy a conseguir una. Mira, acá tengo muchas, pero no las voy a cortar esta vez. Así que vamos a decir nuestro conjuro. Hoy yo mismo soy Yey Xochitl, la flor que embellece todo espacio en donde se hace presente. Tengo la fuerza de Chalchutlicue. Como ella, corro por la tierra, me desplazo, soy canto, soy alegría, frescura. Y hoy me toca sonreír como una flor, no solo con mi boca, sino con todo mi ser, porque la fuerza de Tonatiuh me llena y traigo la garra de Tloscli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lilica Altonac, porque Lilica Altonac no te abandona. Mira qué preciosas nochebuenas. Y por aquí te quiero enseñar otras flores que tengo muy bonitas, que seguro las conoces. Mira qué chula está. Es una hortensia. Quiero mandar un saludo a mi amiga Hortensia. Y mira, Hortensia, aquí estás en mi jardín. Qué preciosa. ¿A poco no? Así somos nosotros. Muchas florecitas juntas que vamos por la vida iluminando cada espacio en donde nos presentamos. Nos vemos pronto, Timota.